un día más a Mecánica para Profesionales. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a el ingeniero Valentín. Él es técnico líder de la marca Snap-on. Gracias. ¿Cómo estás, Valentín? Bien, bien, y siempre un placer saludarlos y estar nuevamente aquí en tu taller. Gracias por estar aquí. Chicos, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y más que interesante, muy útil. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los torquímetros de la marca Snap-on y por qué es tan importante utilizar esta herramienta vital al armar un motor. Y bueno, Valentín, ahora sí que él es el encargado de platicarnos un poco más sobre por qué es importante utilizar un torquímetro. Pues, bueno, ¿podrías platicarnos un poquito más, por favor? Sí, de hecho, mira, aunque ya hemos tenido oportunidad en otras ocasiones de hablar del tema, pues la verdad es que la gente sigue preguntando, en ocasiones quedaron ahí pues algunas dudas porque la verdad es que es difícil ver todos los ángulos y la importancia que tiene este tema en particular. Entonces, qué bueno que vamos a tocarlo una vez más y la verdad es que siempre estoy muy a gusto y contento de estar con ustedes. Eso es muy importante. De hecho, sí nos han llegado a dejar comentarios o a preguntarnos incluso a qué se refieren con los ángulos en la cuestión de utilizar el torquímetro. ¿Podrías desde ahí empezar a desglosarnos a qué te refieres con ángulos? Sí, normalmente pudiésemos decir que no es algo nuevo, pero sí la importancia que tenemos más que todo en los vehículos actuales. Y cuando digo vehículos actuales, estamos hablando de vehículos de hace más de 20 años para acá. Desde que empezamos a tener vehículos, por ejemplo, con motores monobloc, de lo que es de fierro vaciado, y luego tenemos cabezas de aluminio, monobloc de aluminio, cárter de aluminio, tapas de aluminio, etcétera. Todo esto hace que la precisión en los tornillos se vuelva todavía más importante. Y también algo que yo he notado muchísimo es que en muchas ocasiones la mayoría nos enfocamos a usar el torque cuando van a torquear el cigüeñal, lo que serían las bielas, las bancadas, etcétera, o cuando están torqueando lo que es la cabeza o culata del motor. Sí nos preocupamos por hacerlo en el orden adecuado, pero se nos olvida el resto. ¿Y a qué me refiero con que se nos olvida el resto? Básicamente, prácticamente todos los tornillos del motor, todos los periféricos, de hecho, todos llevan un torque específico. Entonces, en muchas ocasiones sí usamos un torque en esos puntos que manejábamos hace un momento que son importantísimos, como son cuando se está ajustando el cigüeñal o estamos ajustando cabeza, pero también es todo el resto. También es todo el resto y eso lo que provoca es que normalmente cuando a alguien le toca hacer alguna reparación, varios tornillos ya van a venir barridos. Y eso normalmente nos indica que pues, hubo un sobreapriete, es decir, cuando estuvimos dándole el apriete, normalmente el técnico sintió que le faltaba y cuando acordó ya había dañado las roscas. ¿¿Alguna vez has escuchado el meme o has visto el meme en donde te dicen cuando le estás apretando pero ya no aprieta? Ahí es cuando ya le estás rezando a el mejor de los santos para sacar ese... Es que ocurre precisamente, en esa frase esconde algo muy importante. Los tornillos son como si fuesen un resorte, entonces yo lo estoy estirando y lo que va a mantener unidas las piezas es esa fuerza de contracción que tiene esa elasticidad del tornillo. Pero cuando yo me paso de torque, cuando yo me paso de apriete, ya no aprieta. Es decir, ya vencimos esa fuerza y ese resorte ya no va a regresar. Y entonces es cuando él siente que, caray, como que le da y ya no pasa nada, porque ya perdió esa elasticidad, perdió tensión ese tornillo y si le seguimos dando, pues terminamos de tronar o romper esas roscas, ¿no? Exacto. O te quedaste con la cabeza del tornillo ahí en la mano. Hace un momento me comentabas con respecto a los costos. Y sí es importante el costo de nuestros torques, pero realmente más importante es lo que estamos nosotros ensamblando. Es decir, por no tener un buen torque, el costo se vuelve mayor porque tenemos que hacer un retrabajo en donde el no haberlo hecho bien la primera vez nos es más costoso que lo que nos hubiera costado comprar un buen torque. ¿Sabes también que me comentabas que es algo bien importante? El torquímetro tu torquímetro, el de tu marca, me mostraste que viene seriado, con la fecha de fabricación.
y el que me mostraste tiene que Pues casi 20 años. casi 20 años y sigue 15 funcionando años, vamos a para no exagerar. adecuadamente. Bueno, está funcionando de forma muy adecuada, y pues yo creo que como nos comentabas, la cuestión de los materiales, pues también todos sabemos que las herramientas de Snap-on son de las mejores, sinceramente, ¿no? Sí tenemos que invertirle porque pues lo sabemos también, somos conscientes que la herramienta de Snap-on pues es cara, pero viendo costo-beneficio de alguna forma pues estás invirtiendo, ¿no? Bien, me gustó el costo-beneficio y es cuando nosotros en lo particular, y permítanme mencionarles, realmente para nosotros como Snap-on nos hemos dado cuenta en el transcurso de todos estos años que no es una herramienta cara, es una herramienta que vale lo que cuesta, que es distinto. Una herramienta cara es cuando la estamos vendiendo sobre su costo. Y en este caso es el costo que tiene estas herramientas, particularmente por todo lo que hay de innovación, de tecnología, de materiales, que eso es muy importante. Lo que hace que nuestros torques mantengan por muchos años la calibración, lo que hace que nuestros torques se mantengan funcionando por muchísimos años, tiene que ver de inicio con los materiales que se utilizan para la fabricación de los mismos. Entonces desde ahí partimos. Si yo uso buenos materiales, pues es más costoso usar buenos materiales, entonces eso hace que se eleve el costo de los productos. Y regresando al tema de ángulo, hoy en día, y digo hoy en día otra vez refiriéndome ya desde hace algunos años, la precisión del apriete, de toda esa tornillería, de todos esos sujetadores, se vuelve todavía mucho más importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de motores más compactos que requieren o dan una mayor potencia y los tornillos van a estar sometidos a una mayor cantidad de carga. Es decir, hoy tenemos motores más pequeños, pero así como el motor es más pequeño, los tornillos también son más pequeños. Y ese tornillo que hoy es más pequeño tiene que soportar una mayor carga que un motor más grande donde el tornillo era más grande. Totalmente. Los motores que son de 3 cilindros pero que ya tienen turbo, por ejemplo, ¿no? De alguna forma la temperatura también es diferente. Todos los cambios que va a tener térmicamente, de esfuerzos, vibraciones, exacto, todo eso es lo que hace que el apriete, el hacer un efecto de torque correcto, tiene que ser pero preciso. Ahora, ¿cómo han encontrado los fabricantes encontrar esa precisión, particularmente con los materiales utilizados hoy en día, particularmente con todas las aleaciones de aluminio? Hay una fórmula que ellos aplican que es un pretorque o un torque de inicio y luego dan la elongación del tornillo a través de grados de giro o ángulo. Okay. De esta manera ellos precisan cuál va a ser la elongación del tornillo, porque si yo solamente utilizo torque, para torque hay muchas variables y muchas de ellas tienen que ver con la fricción. Si la rosca está sucia, aumenta la fricción. Y entonces yo tengo que dar más torque y a lo mejor yo hice más fuerza, hice más torque, pero realmente como estaban sucias las roscas, por ejemplo, o golpeadas, hizo que el tornillo realmente no tuviera el giro adecuado, no tuvo esa elongación. Y uno dice, oye, pero el torque hizo clic y después se aflojó. Pues sí, hizo clic, pero realmente había mucha fricción que provocó que el torque que diera se dio, pero realmente no la elongación del tornillo. Entonces, para que se dé ese paso que es importante de la elongación del sujetador, lo que ellos hacen es generar un torque de inicio y entonces dar grados de giro en los que prácticamente ya no intervienen factores como esa fricción. Si están las roscas golpeadas y te dice le vas a dar 90 grados, pues a lo mejor te va a costar un poco más de esfuerzo dar 90 grados, pero con esos 90 grados el fabricante está garantizando que estás estirando adecuadamente el tornillo. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado con mucha frecuencia? Y esto tiene que ver entonces con los torques que estamos usando. La tecnología antigua, pues la mayoría probablemente utilice en el pretorque un torque normal. Okay. Y luego tenemos los compases o medidores de ángulo mecánicos, en donde pues es una especie de transportador, tenemos ahí todo el dial y empezamos a dar el ángulo. Pero ¿qué pasa si el pretorque ya lo hicimos mal? Por muy preciso que sea el ángulo, pues ya nos sobrepasamos. Y entonces lo que hoy nosotros estamos ofreciendo, y digo hoy desde hace más de 10 años, son torques que miden torque
y el ángulo con precisión. Ok. Y esto te facilita tu trabajo, esto facilita que la manera en la que tú lo vas a hacer sea adecuada. Y evitas garantías, ¿no? Posteriormente, que como tal estás seguro de que lo estás haciendo de una forma correcta y no vas a tener problemas posteriormente de cuestiones de fugas o Es correcto. pandeos y demás. Hace unos momentos, yo siempre cargo conmigo cuando hablamos de torque mi comprobador de torque, con lo cual les muestro, una, la manera correcta de usar un torque, y dos, normalmente cómo lo utilizamos y sin darnos cuenta cuánto nos estamos sobrepasando. Ok. Entonces, esto es lo que ejecuta. Entonces, si yo utilicé mi torque al inicio normal y ya me pasé un 100% del torque, un 50% del torque, y además mi herramienta de ángulo no es precisa tampoco porque no la sujetamos bien, etcétera, pues todo eso son puntos que a la larga hacen que una buena reparación se convierta en un problema. Y a veces le echamos la culpa al de la rectificadora, que no usaste los empaques o sellos de la marca, pues por eso se quemó. Pues no, fue porque cuando hicimos ese efecto de torque, no lo ejecutamos con esa precisión que hoy se requiere. Ok. También nos comentabas que los torquímetros se llegan a descalibrar. ¿Es correcto? Si es que no lo dejamos como adecuadamente por el resorte, ¿no? Dependiendo del tipo de torquímetro, porque por ejemplo nosotros tenemos unos torquímetros que son adecuados para llanteras, les llamamos torquímetros de viga o de ajuste rápido. En esos el mecanismo interno es distinto, entonces yo puedo ajustar el valor de torque y dejarlo ahí todo el tiempo que sea necesario, no afecta ese valor para ese tipo de torque. La mayoría de los torques de clic o tipo clic convencionales o típicos, parte importante cuando nosotros estamos girando nuestra manivela para dar el ajuste, estamos metiéndole tensión a un resorte, lo estamos comprimiendo. Entonces al final del día, al final del turno, cuando ya vamos a guardar nuestro torquímetro, lo que tenemos nosotros que hacer pues es regresar ese resorte para que descanse y su elongación no se vea depreciada, es decir, que no pierda tensión ese resorte. Ok. Y es muy común, lástima comentarte, que a veces no nos damos cuenta que el torque que tenemos en el taller, que aún lo hayamos comprado hace un par de meses, si no le dimos ese desajuste o no lo desajustamos, no quitamos esa tensión, aunque nuestro torque sea nuevo, es muy probable que pierda su calibración. Okay. Y eso ya es un problema adicional al problema de uso. Entonces tenemos un problema de que no lo usamos adecuadamente y el otro de que no le estamos dando los cuidados o el mantenimiento adecuado que puede llegar a tener ese torque.